yo soy Kelly Echeverry Alzate, activista de la Ruta Pacífica de las Mujeres. La Ruta Pacífica es un movimiento feminista, antimilitarista, pacifista, colombiano que trabaja por la resolución del conflicto armado interno en Colombia. El libro se llama La verdad de las mujeres. Este es un ejercicio que hemos realizado en la profundidad de la Colombia que ha sido víctima del conflicto. Ahí hemos realizado más de 1000 testimonios y 9 casos colectivos que recogen las voces de las mujeres víctimas del conflicto desde una visión también feminista, ¿cierto? Entender lo que viven las mujeres en su cuerpo en medio del conflicto armado, además porque fue una comisión que realizamos en medio del conflicto armado, es decir, todavía los hechos ocurrían cuando nosotras íbamos a escuchar a las mujeres. Entonces, este ha sido un ejercicio muy importante porque recoge las visiones y las afectaciones subjetivas. Entender, por ejemplo, que existe un continuum de las violencias, que las mujeres víctimas del conflicto en Colombia han tenido lastimosamente varios tipos de violencia. A las mujeres en Colombia, antes, por ejemplo, de un desplazamiento forzado, han vivido situaciones específicas, ¿cierto? La violencia sexual, por ejemplo, como un ejercicio sistemático y de guerra, cómo se ha utilizado de manera específica contra las mujeres. Las maneras como han, digamos, usurpado, como han entrado en el cuerpo de las mujeres, está en el relato de las mujeres, ¿cierto? Como las mujeres, por ejemplo, han sido víctimas de varios actores al mismo tiempo, ¿cierto? Como los paramilitares se creían dueñas del cuerpo de las mujeres, pero también como los integrantes del Estado y como las guerrillas de las FARC y el ELN se han metido en el cuerpo de las mujeres también como una forma de ejemplificar, ¿cierto? Que ese es un territorio de ellos, que pareciera que les perteneciera. Entonces es necesario que exista una verdad específica de las mujeres. Esta es una comisión hecha con mujeres, desde las mujeres. No es una comisión que necesariamente busque la judicialización de los actores victimarios, no, es una comisión que pone en el centro la escucha a las mujeres. Siempre que íbamos donde las mujeres a escucharlas, íbamos con la claridad de que le íbamos a creer, ¿cierto? Es una verdad que parte de eso, de la confianza, de entender que lo que cada mujer ha dicho en Colombia es cierto, ¿cierto? Y que es una verdad que incluso había estado silenciada en el cuerpo de las mujeres por mucho tiempo. Aquí hay testimonios de mujeres de muchas regiones del país que le cuentan a la Ruta Pacífica por primera vez lo que vivieron, ¿cierto? Porque a nadie más ni siquiera les había preguntado qué había pasado, ¿sí? Entonces es también una narración en el que las mujeres logran expresar todo lo que han vivido, ¿cierto? Con una intención importante, y es que el mundo sepa lo que vivió. Ahora en Colombia hay una comisión de la verdad que permitirá también entender todo lo que ha sucedido entre los hombres y las mujeres, y esta es una comisión específica de las mujeres. Hemos tratado de estudiar un poco las comisiones generales de la verdad, y lo que hemos encontrado es que esta es la primera comisión en el mundo, además, sobre las mujeres, ¿cierto? En un ejercicio también ético, de escuchar esas voces, porque también escuchar las voces de las mujeres es escuchar también las voces de la madre tierra, por ejemplo, ¿cierto? Escuchar las voces de las mujeres en general no es un ejercicio generalizado, es decir, aquí están las voces de las mujeres indígenas, en las cuales también había una afectación específica. Están las voces de las mujeres afro, en el Chocó, en Buenaventura, en Tumaco, que también narran unos hechos específicos a su condición étnica, ¿cierto? Están las voces de las madres, por ejemplo, víctimas de los falsos positivos en Colombia, ¿cierto? Lo que eso generó, que además fue un crimen de Estado, ¿sí?
Hay más de 5.000 jóvenes que se llevaron y que las mujeres logran hacer una denuncia y un acto de reivindicación de que no eran jóvenes que pertenecían a la guerra, por ejemplo, ¿cierto? No eran jóvenes que estaban en la guerrilla, no, eran jóvenes a los cuales el Estado les puso un uniforme, creando toda una mentira alrededor de que los jóvenes estaban yendo a la guerra. Y aquí están las voces de las mujeres que narran que eso no sucedió, ¿cierto? Que sus hijos estaban simplemente yendo al colegio y que fueron secuestrados por el Estado, el cual les puso un uniforme militar para simplemente llegar a un número determinado de combatientes. Entonces, las mujeres también develan las mentiras de la guerra. Es increíble que 4.200.000 o más mujeres sean víctimas del conflicto, pero que todos los días en Colombia las mujeres nos levantemos pensando que es posible otro país, ¿cierto? E incluso que todo el tiempo las mujeres digamos que la paz es un ejercicio imparable, ¿cierto? Que todos los días nos tenemos que levantar a trabajar por la paz. Muchas mujeres, por ejemplo, lo único que necesitan es que sepan dónde están sus muertos, que sepan dónde están sus desaparecidos, que sepan por qué el cuerpo de las mujeres fue utilizado como un botín de guerra, por qué en medio del conflicto había que violar a las mujeres, ¿cierto? Entonces también es una narrativa y es una nueva construcción de la justicia. Las mujeres, por ejemplo, aquí narran también cómo cotidianamente han hecho todo lo posible para que sus hijos no vayan a la guerra, ¿cierto? Por eso es que este libro es un acto feminista, es un relato feminista, ¿sí? Más allá de todas las teorías, es un ejercicio por la vida. Ahora las mujeres de negro italiana también son eco de lo que nosotras hacemos, ¿cierto? Ahora todos, los niños, las niñas, podrán encontrarse por lo menos con el título de este libro y podrán saber que hay una verdad, porque hay unos hechos que han sucedido en Colombia con la vida de las mujeres. Entonces sentimos que esta también es la fuerza, ¿cierto? Encontrarnos con las mujeres de negro de Italia, con las mujeres de negro de España, con un montón de mujeres que también creen en nosotras,